través de las llanuras doradas de África Oriental comienza un viaje asombroso. Más de 1,5 millones de ñus, junto a cebras y gacelas, avanzan como un río viviente, guiados por la lluvia, la esperanza y la necesidad de sobrevivir. Aquí, la vida empieza rápido. Cientos de miles de crías dan sus primeros pasos y corren en minutos, perseguidas por leones, hienas, guepardos y cocodrilos, que mantienen el frágil equilibrio de este mundo salvaje. El pueblo masái observa este ritmo ancestral con profundo respeto, incluso mientras el cambio climático, la pérdida de hábitat y la caza furtiva amenazan su futuro. Esta es la gran migración, pura poder. Grandes migraciones, salvajes. El sol africano amanece como una corona de fuego sobre la inmensa extensión del Serengeti. Y el horizonte arde en oro y en carmesí. El aire tiembla con el calor, aunque el día apenas despierta. Un viento seco susurra entre las altas hierbas, llevando el aroma del polvo, de la tierra y de la vida. Millones de vidas. Bajo esta monumental cúpula del cielo africano. Una historia tan antigua como el tiempo está a punto de comenzar. Al principio, es solo un temblor. Una vibración suave, como si la tierra respirara hondo. Luego llega el sonido. Un murmullo distante, profundo, que viaja por las llanuras. Crece, crece. Hasta convertirse en un trueno sin lluvia. Un latido gigantesco que se siente en los huesos. Entonces, aparece la sombra. Extendida. Oscura. Majestuosa sobre el horizonte. El polvo asciende en columnas inmensas, envolviendo el mundo en un velo dorado. Y desde esa bruma, emergen. Por cientos. Por miles. Por millones. Cuernos que brillan como acero bajo el sol. Ojos encendidos por un instinto tan antiguo como África misma. Un río viviente de músculo, fuerza y determinación avanza sobre la tierra ardiente. Los cascos golpean al unísono. Cada golpe marcando el ritmo de la supervivencia. Esto no es un simple viaje. Es supervivencia escrita en escala bíblica. Un camino eterno, medido no en kilómetros, sino en generaciones. Desde tiempos inmemorables, siguen rutas invisibles, grabadas en su sangre. Desde el sur del Serengeti, hasta los verdes y distantes pastizales del Masái Mara. Aquí tiene lugar la migración terrestre más grande del planeta. Una peregrinación que define no solo a quienes migran, sino a todo el ecosistema que respira junto a ellos. Y nunca viajan solos. Entre la nube de polvo se dibujan rayas negras y blancas, las cebras, siempre alertas. En los bordes, las gacelas se mueven con una mezcla de gracia y miedo. En lo alto, los buitres vigilan en silencio, sus alas extendidas sobre el cielo azul. Y ocultos en la hierba, los depredadores despiertan. Leones, hienas, leopardos. Todos esperando el instante perfecto para atacar. La migración es un espectáculo de abundancia, pero también un escenario de pérdida. Por cada cría que logra levantarse y unirse al viaje, otra caerá bajo las garras y colmillos de los cazadores de África. Por cada río que promete agua fresca, otro esconde la muerte en forma de cocodrilos invisibles bajo la superficie. Es un viaje donde la esperanza y la tragedia caminan lado a lado. Y aún así, continúan. Año tras año. Contra cada sequía. Contra cada depredador. Contra cada obstáculo que la naturaleza les impone. Porque detenerse es morir. Esta es la gran migración. La vida en su forma más cruda, más salvaje, más real. Pintada sobre el inmenso lienzo del Serengeti africano. Bienvenidos al espectáculo más grande de África. En las sabanas doradas del este de África, la supervivencia es una negociación constante. Y ninguna negociación está libre de conflicto. Las manadas de ñus, en su marcha interminable, son mucho más que simples viajeros. Son la moneda de esta tierra,
un festín en movimiento que alimenta a los depredadores de todo un continente. Cada par de cascos, cada cría temblorosa, representa la delgada línea entre el hambre y la vida para los cazadores que lo siguen. Desde la hierba alta, quemada por el sol, brillan unos ojos color ámbar. Una leona acecha. Su pelaje dorado se funde a la perfección con los tonos de la sabana. A su alrededor, su manada aguarda en silencio. Madres, hermanas, cachorros. Todos unidos por una sola misión, alimentarse. Ellas saben que las manadas están cerca. Sienten las vibraciones bajo sus patas. El aire está cargado de tensión. Y cuando los ñus irrumpen como una tormenta viviente, basta un simple movimiento de cola. Una señal silenciosa. Y la cacería comienza. Pero los leones no son los únicos en esta eterna persecución. En los bordes de las manadas, sombras incansables se deslizan con paciencia infinita. Las hienas, con sus llamadas extrañas, casi risas que resuenan en la noche, son cazadoras y oportunistas. Esperan la debilidad. El ternero cojo. El ñu aterrorizado. La cebra que se aleja demasiado de la seguridad del grupo. Y cuando llega el momento, descienden como una fuerza implacable, con mandíbulas más fuertes que el acero, triturando hueso, devorando todo. Nada se desperdicia. Rápido, pero más frágil, el guepardo también entra en escena. Con un estallido de velocidad que convierte la sabana en polvo y viento, se lanza tras gacelas y crías de ñu. En menos de un minuto, la persecución termina. En triunfo o en fracaso. Para un guepardo, cada cacería es una apuesta de vida o muerte. Una carrera al límite de lo posible. Y están también los chacales, astutos carroñeros, ágiles y audaces. Bailan en los márgenes de cada captura, esperando los restos que dejan los grandes depredadores. Para ellos, sobrevivir significa ingenio antes que fuerza, paciencia antes que velocidad. Sobre todo, el cielo jamás está vacío. Los buitres vuelan en espirales cada vez más amplias, proyectando sombras amenazantes sobre la tierra. Son los testigos finales de cada caza. Cuando la presa cae, descienden en bandadas inmensas, limpiando la sabana hasta que solo quedan los huesos. Donde otros ven muerte, ellos ven oportunidad. Y, sin embargo, los cazadores más temidos de la migración no se esconden en la hierba ni en el cielo, sino en los ríos. Los cocodrilos del Nilo, monstruos prehistóricos, intactos desde hace millones de años. Yacen sumergidos bajo las aguas turbias. Silenciosos. Pacientes. Eternos. Cuando las manadas, empujadas por la sed y el instinto, se lanzan al agua. Los cocodrilos emergen con una violencia explosiva, arrastrando sus presas hacia las profundidades. Para los ñus, el río es tanto salvación como cementerio. Depredador y presa. Hambre y supervivencia. Vida y muerte. En estas tierras salvajes, el equilibrio es tan preciso que sin uno, el otro no podría existir. La gran migración no es simplemente un viaje a través de África. Es mucho más que eso. Extendida entre el norte de Tanzania y el sur de Kenia, existe un reino sin muros. Uno de los últimos grandes oasis naturales que quedan en la tierra. El Serengeti y el Masai Mara. Aquí, el horizonte parece infinito. Una llanura interminable donde el cielo y la tierra se funden en un abrazo perfecto. La tierra desborda color. Las llanuras esmeralda tras las lluvias. El dorado abrazado por el sol durante la estación seca. Y el verde profundo de las acacias. Árboles que se alzan como guardianes antiguos del tiempo. El Serengeti, cuyo nombre significa llanura sin fin en lengua mara. Es un mosaico viviente de hábitats. Sus ondulantes pastizales dan paso a los copis. Antiguas formaciones de granito que emergen como islas en un océano de hierba. Los ríos serpentean a través del paisaje, dando vida donde el agua escasea. Cada estación pinta un cuadro distinto, una obra completamente nueva.
Al norte se extiende el Masai Mara. La continuación de esta naturaleza salvaje más allá de una frontera invisible, trazada por manos humanas. Aquí, el paisaje se vuelve más suave. Colinas ondulantes, ríos que se curvan y entrelazan, y una vida vibrante que respira historia. Es en estos dos reinos gemelos donde se despliega la mayor migración terrestre del planeta. Un fenómeno tan inmenso, que puede verse desde el cielo. Manadas que forman cintas oscuras que se extienden por kilómetros y kilómetros. Durante siglos, esta también ha sido la tierra del pueblo masái, viviendo en íntima armonía con la naturaleza. Su ganado pasta junto a cebras y ñus, encarnando una forma de vida construida sobre la coexistencia. Sus destinos están unidos al ritmo sagrado de la tierra. Pero los verdaderos arquitectos de este reino no son los hombres, sino las lluvias, que dictan la coreografía de la supervivencia. La temporada húmeda hace brotar la hierba abundante, llamando a las manadas al sur para dar a luz. La temporada seca las empuja al norte, en busca de agua y pastos más verdes. Es un ciclo escrito en lluvia y en polvo. Esta tierra es el escenario del mayor drama de la naturaleza. Cada acacia, cada curva del río, cada copia bañado por el sol, cumple su papel en esta obra eterna. Pero, a pesar de toda su inmensidad y belleza, la grandeza de este escenario no tendría sentido sin sus actores. Si la gran migración es una sinfonía de supervivencia, los ñus son su incesante latido, el tambor eterno que nunca deja de sonar. Más de 1,5 millones de estos extraños antílopes de melena áspera cruzan África Oriental cada año, transformando el paisaje en un río viviente de cuernos y cascos. Con sus hombros arqueados, mandíbulas cuadradas y rostros casi cómicos. No parecen ser los seres más elegantes de la naturaleza, pero su resistencia, su número y su instinto los convierten en el corazón indiscutible de la migración. Biológicamente, el ñu está construido para la travesía eterna. Sus hombros fuertes y sus patas delgadas lo llevan miles de kilómetros, guiado por una brújula interna conectada directamente a las lluvias. A diferencia de los antílopes solitarios, el ñu solo prospera en grupo. Un cuerpo inmenso y unificado que confunde a los depredadores e invade la tierra con la fuerza de su presencia. Sus gruñidos resuenan en la sabana como un coro profundo y rítmico. Un sonido que no parece de animales, sino de la propia tierra gimiendo bajo su peso. La vida en la manada está regida por el ritmo y la sincronía. A comienzos del año, cuando el sur del Serengeti se cubre de hierba fresca, las hembras dan a luz casi al mismo tiempo. En cuestión de semanas, nacen más de 500,000 de crías. Un frágil latido dentro de esta gran ola de vida. No es coincidencia. Es estrategia. Una oleada tan inmensa de recién nacidos que ni siquiera los depredadores más hambrientos pueden tomar a todos. Los primeros minutos de vida de un ternero son cruciales. En minutos, debe ponerse en pie sobre patas temblorosas. En 1 hora, debe ser capaz de correr. Porque en este mundo, la duda es la muerte. Las concentraciones de ñus desafían la comprensión. De horizonte a horizonte, las llanuras se oscurecen con sus siluetas. Estar entre ellos es sentirse pequeño frente a una fuerza de la naturaleza. Como si la misma tierra hubiera comenzado a moverse. Y aunque parezcan caóticos, no son un rebaño sin dirección. Sus movimientos los decide el instinto, el clima y el tenue aroma de la lluvia en el viento. Los ñus poseen una habilidad asombrosa. Pueden percibir tormentas lejanas, guiando a la manada hacia nuevos pastos mucho antes de que las nubes aparezcan en el horizonte. Ese instinto, perfeccionado durante milenios, es lo que les mantiene con vida. Por su inmenso número, los ñus moldean todo el ecosistema. Su pastoreo renueva las praderas.
Su presencia alimenta a los depredadores. Su muerte sostiene a los carroñeros. Y enriquece la tierra. Los ñus son la migración. Con cada cría que nace y cada casco que toca el suelo, el ciclo se renueva, resonando a través de las generaciones. Avanzan no con gracia, sino con una determinación imparable, que define el espíritu mismo de la gran migración africana. Si los ñus son el latido insistente de la gran migración, las cebras son su sangre viva, brillante y palpitante. Sus rayas negras y blancas ondean como estandartes sobre la hierba parda. Un espectáculo deslumbrante, casi irreal en medio de las llanuras doradas. Y, sin embargo, no son rezagadas en este gran viaje, sino compañeras esenciales, unidas a los ñus por una alianza escrita en la ley de la supervivencia. A diferencia de sus aliados, las cebras son pastoras selectivas. Sus dientes fuertes y su sistema digestivo les permiten consumir las hierbas más altas y duras, aquellas que los ñus no pueden masticar con facilidad. Al avanzar delante de las manadas, actúan como segadoras vivientes, abriendo camino a los brotes tiernos y cortos que los ñus desean. A cambio, los ñus, con su inmenso número, les ofrecen algo invaluable: protección. Esta alianza no nace del afecto, sino del pragmatismo. Cada especie se beneficia. Cada una cumple una función. Es el contrato silencioso de la naturaleza. Tácito, pero perfectamente comprendido. Juntas, forjan un sendero a través de la sabana, apoyándose mutuamente para hacer posible lo imposible. Las rayas de una cebra son más que decoración. Son una estrategia de vida. Cuando una manada galopa, la confusión de blanco y negro engaña a la vista, haciendo difícil que un león distinga un objetivo claro. En la orilla del río, donde los cocodrilos acechan, las rayas deslumbran y desorientan. Un escudo de ilusión contra la muerte. Los lazos familiares en las manadas de cebras son profundos. Cada semental guía su harén de yeguas y potros, defendiéndolos con una ferocidad inquebrantable cuando surge el peligro. Las madres reconocen a sus crías por el sonido y el olor. Y aún en el caos de un ataque, el simple grito de un potro basta para que su madre regrese a toda velocidad. Cuando llega el peligro, las cebras no dependen solo de su velocidad, sino de su vigilancia. A diferencia de los ñus, que a menudo estampidan sin ver, las cebras son los centinelas de la sabana. Alzan la cabeza ante el más leve sonido, emitiendo bufidos de alarma que se transmiten como ondas a través de las manadas. Esta vigilancia constante no solo las salva a ellas, sino también a sus compañeros ñus. Juntos, ñus y cebras encarnan la esencia misma de la migración. Fuerza en la diversidad, supervivencia a través de la cooperación. Uno despeja la hierba, el otro la consume. Uno detecta el peligro, el otro lo supera con su número. Por separado, son vulnerables. Juntos, son una fuerza de la naturaleza. En la gran orquesta de la gran migración, no todas las voces retumban con la misma fuerza. Algunas susurran con ligereza, con gracia, con una belleza tan delicada que casi oculta la peligrosidad de su existencia. Entre los ñus y las cebras, criaturas más pequeñas y veloces se desplazan como destellos de fuego sobre la hierba. La gacela de Thompson, con su lomo rojizo, su vientre blanco y esa franja negra que surca su cuerpo con elegancia, es uno de los símbolos eternos del Serengeti. Sobrevive gracias a dos dones imprescindibles: agilidad y vigilancia constante. Siempre alerta. Siempre lista para huir. La vida de una gacela es una apuesta al límite, cada hora del día. Su pequeño tamaño la convierte en uno de los bocados preferidos de la sabana. Para resistir en un mundo tan hostil, se aferra a un talento extraordinario: su velocidad. Con estallidos explosivos, una Thompson puede superar los 60 kilómetros por hora. Pero la velocidad no es su arma más poderosa. Su verdadero secreto es lo impredecible. Cuando el peligro se acerca,
las gacelas se elevan en prongs, una serie de saltos altos y potentes que las lanzan al aire como si la sabana misma las impulsara hacia el cielo. Para un guepardo, un cazador creado para la velocidad en línea recta, estos movimientos convierten la persecución en una danza imposible. Aún así, la vida es breve. Muchas crías mueren en los primeros días. Pero las que sobreviven mantienen vivo el ciclo, año tras año. A diferencia de las grandes columnas de ñus, las gacelas se mueven en grupos pequeños, dispersos, cambiantes. Esa flexibilidad es su armadura. Y en su eterna vigilancia, también se convierten en el sistema de alarma del Serengeti, su huida repentina enviando ondas de advertencia que recorren las llanuras como un latido. Frágiles, elegantes, eternamente perseguidas. Las gacelas podrían parecer notas al margen en el gran espectáculo de la migración. Pero sin ellas, la sabana perdería su poesía. Ellas son las bailarinas entre los gigantes. Entre las manadas de ñus, cebras y gacelas, un ritmo distinto atraviesa la sabana. Es más lento, más firme y de una grandeza indescriptible. La tierra no tiembla con cascos frenéticos, sino con pasos pesados, deliberados. Son los gigantes vivientes de África, los elefantes, que trazan su propia migración a través del Serengeti y el Masai Mara, siguiendo senderos antiguos que solo ellos recuerdan. En el corazón de cada familia está la matriarca, la hembra más vieja, la memoria viviente del territorio. En su mente guarda un mapa tallado por décadas, donde los ríos resisten más tiempo durante la estación seca, donde los manantiales ocultos esperan bajo la tierra resquebrajada. Sus decisiones guían no solo a sus parientes, sino a generaciones que aún no han nacido. Los elefantes son ingenieros de la supervivencia. Sus enormes cuerpos exigen cantidades colosales de alimento y agua. Para satisfacer estas necesidades, deben moverse sin descanso, y sus migraciones abarcan cientos de kilómetros. Pero esta búsqueda eterna transforma el paisaje. Allí donde pasan, podan árboles, arrancan cortezas, abren matorrales, creando caminos que más tarde utilizan los animales más pequeños. Al cavar en los cauces secos con sus colmillos, desentierran agua escondida, agua que salva la vida de antílopes, aves e incluso de los depredadores que los siguen. Sus rutas a menudo se cruzan con las de los ñus, aunque no compiten. Sus roles son complementarios. Los ñus y las cebras recortan la hierba para que brote de nuevo, mientras los elefantes esculpen la vegetación más robusta, impidiendo que los bosques ahoguen las llanuras abiertas. Así, los elefantes no son solo participantes en el ecosistema. Son sus arquitectos. Pero el viaje de los elefantes no está libre de peligros. La mayor amenaza proviene de la mano humana. Y aún así, en el sistema Serengeti-Mara, las tierras protegidas les permiten caminar como lo hicieron sus ancestros, con cada paso resonando a través de los siglos. Ver una manada en movimiento es contemplar la esencia misma del parentesco. Las trompas se entrelazan en gestos de consuelo. Las madres emiten suaves llamados para mantener a sus crías cerca. Y siempre, siempre, la matriarca guía, paciente, sabia, inquebrantable, avanzando hacia la supervivencia. En el corazón del Serengeti, cuando el sol desciende y el cielo sangra un rojo ardiente en el horizonte, las llanuras se apagan. Un silencio denso, expectante, cae sobre la hierba. Solo lo quiebran el canto de los grillos y el lejano llamado de un cálao. Pero, ocultas en ese mar de hierba rojiza, las sombras se mueven. Ojos dorados brillan. Músculos se tensan. Los leones del Serengeti despiertan. Para los ñus, las cebras y las gacelas, la migración es una lucha desesperada por sobrevivir. Para los leones, es una temporada de abundancia. Un festín móvil que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. A diferencia de la sigilosa soledad del leopardo o de las persecuciones fulminantes del guepardo, los leones son maestros del trabajo en equipo. Una manada es una familia, leonas unidas por sangre, por lealtad, por un instinto compartido que las hace moverse como una sola.
La cacería comienza con paciencia. Se agachan en la hierba, sus cuerpos fundiéndose con la tierra, desplegándose en una formación silenciosa para rodear el borde de la manada. Y entonces, el instante llega. Repentino, brutal. Una erupción de fuerza. Un rugido que desgarra la noche. El pánico estalla mientras los ñus se dispersan. Las leonas avanzan como una ola, apuntando a los débiles, a los jóvenes, a los que se retrasan. El polvo se eleva cuando una leona salta, sus garras se clavan en el costado de un ñu que intenta escapar. Otras se suman, usando la potencia combinada de la familia para derribar a una presa mucho más grande que ellas. En cuestión de minutos, la lucha termina. Y la manada festina bajo las estrellas del Serengeti. Pero la caza nunca está garantizada. Por cada emboscada exitosa, hay intentos fallidos. Presas que escapan entre una tormenta de cascos. Leonas que quedan jadeando, con los estómagos vacíos. La presencia de los leones reconfigura la migración misma. Los ñus desvían sus rutas para evitar las zonas de caza conocidas, aventurándose hacia ríos infestados de cocodrilos o matorrales donde acechan otros depredadores. No son los villanos de esta historia. Son los guardianes del equilibrio. Sin ellos, estas llanuras perderían su ritmo, su orden, su alma salvaje. A través de las llanuras doradas del Serengeti, un destello de movimiento corta el horizonte. Elegante, esbelto, creado para la velocidad, el guepardo es el velocista supremo de África. Mientras que los leones dependen del poder del grupo y de emboscadas precisas, el guepardo sobrevive dominando un arte más delicado y peligroso, el arte de la persecución. La migración ofrece oportunidades, pero también despiadada competencia. La cacería del guepardo comienza en un silencio absoluto. Una madre guepardo se agazapa en la hierba alta, con sus cachorros ocultos detrás de ella, observando con atención. Avanza lenta, cuidadosamente, cada pata colocada con una precisión casi ritual. Su pelaje moteado se funde con la sabana ondulante, como si la tierra misma quisiera ocultarla. Y entonces, llega el instante. En un parpadeo, la quietud se rompe. El guepardo se lanza. Su cuerpo es una explosión de potencia, flexibilidad y exactitud. En segundos alcanza su máxima velocidad, su columna se curva y estira como un resorte viviente. Una nube de polvo se eleva tras ella mientras la gacela zigzaguea desesperada. Por un momento fugaz, presa y depredador parecen iguales, unidos por la misma urgencia de sobrevivir. Pero la velocidad del guepardo no tiene rival. En menos de 20 segundos, todo termina. Un tropiezo, un zarpazo, y el silencio vuelve a reclamar la llanura. Pero la victoria trae consigo un nuevo peligro. A diferencia de los leones, los guepardos no pueden defender su presa. Su cuerpo ligero no es rival para la fuerza brutal de las hienas o los chacales. Minutos después de la captura, los carroñeros aparecen. Una hiena se acerca trotando, segura, amenazante. Y el guepardo, frustrado, se retira con un gruñido suave, observando cómo su esfuerzo se esfuma en las fauces de otros. Para una madre con cachorros hambrientos, estas pérdidas son devastadoras. Criar a sus pequeños durante la migración es una prueba de fuego. Los cachorros de guepardo, diminutos y vulnerables, enfrentan peligros en cada paso. Muchos no sobreviven su primer año. Y aún así, ella persiste. Les enseña a acechar, a esperar, a correr. A dominar el antiguo arte de la supervivencia que lleva grabado en la sangre. Cuando el sol se oculta y el crepúsculo desciende sobre las llanuras, un nuevo coro despierta. Aullidos agudos, risas estridentes, sonidos que perforan la penumbra y viajan kilómetros a través del aire quieto. Es el canto inconfundible de la hiena, la gran oportunista de África, temida y al mismo tiempo incomprendida. Para muchos, las hienas son simples carroñeras, sombras que rondan los restos dejados por los leones. Pero la verdad es mucho más sorprendente. Las hienas son cazadoras extraordinarias,
dotadas de mandíbulas capaces de triturar huesos y una resistencia casi inagotable. A diferencia de las persecuciones explosivas del guepardo, ellas confían en la tenacidad. Una carrera implacable, larga, feroz, hasta que el cansancio doblega a su presa. Durante la migración, sus clanes pueden alcanzar hasta 80 individuos, cada uno regido por una estricta jerarquía, dominada por hembras poderosas. La coordinación es su arma secreta. Se comunican con aullidos, gruñidos y esas risas inquietantes que parecen surgir de otro mundo. Juntas, son capaces de derribar ñus, cebras, incluso jóvenes búfalos. Y cuando los leones abandonan los restos de una presa, las hienas aparecen por docenas, chillando, disputando, desarmando el cadáver en cuestión de minutos. Nada se desperdicia. Cada hueso, cada tendón, cada fragmento encuentra su lugar en el ciclo de la vida. Así, las hienas cumplen un papel vital. Son las limpiadoras de la naturaleza. Guardianas invisibles que evitan la propagación de enfermedades. Y devuelven los nutrientes a la tierra. En el abarrotado teatro de la migración, donde millones de pezuñas retumban y los depredadores chocan abiertamente, hay un cazador que se mueve en silencio. Invisible. Inaudible. Casi olvidado. El leopardo, el fantasma de la sabana africana. Los leopardos son maestros absolutos de la emboscada. Sus rosetas se confunden con las sombras moteadas de los bosques ribereños, con la luz filtrada entre las acacias. Esperan inmóviles, silenciosos, con los músculos tensos como cuerdas. Una gacela desprevenida se acerca demasiado. Un ternero de ñu, distraído, se detiene junto a la espesura. Entonces, ocurre. Un estallido de fuerza. Un ataque rápido, preciso, devastador. No hay persecuciones largas. No hay rugidos que anuncien la muerte. Solo un salto. Y luego, otra vez, el silencio. Pero para sobrevivir, el leopardo utiliza un truco que pocos pueden igualar. Alza su presa hasta lo alto de los árboles. Con una fuerza asombrosa, arrastra cuerpos que pueden doblar su propio peso hacia la copa, lejos del alcance de los carroñeros. Allí, suspendido en su fortaleza de hojas, cena en paz. Oculto del caos que reina en la tierra. Los leopardos son solitarios por necesidad. Las madres crían a sus cachorros en aislamiento, enseñándoles el arte del sigilo, paso a paso, sombra a sombra. Y aunque rara vez se les ve en los espectáculos dramáticos de los cruces de ríos, los leopardos están siempre presentes. Beneficiarios silenciosos de la abundancia que trae la migración. Su belleza no reside en la grandiosidad, sino en la sutileza, en aquello que ocurre lejos de los ojos del mundo. Muy arriba, sobre las inmensas llanuras del Serengeti, donde el espejismo del calor curva el horizonte, el cielo se convierte en un campo de caza. Sombras oscuras giran sobre las corrientes térmicas que ascienden, alas completamente extendidas, examinando cada rincón de la sabana. Son los observadores de la migración, los buitres y los grandes rapaces, los ojos del cielo, los centinelas de la supervivencia. Los buitres son los indiscutibles maestros de la detección aérea. Desde kilómetros de distancia, pueden percibir el más mínimo movimiento o el destello del sol sobre sangre fresca. Con picos afilados y cabezas desnudas, adaptadas a la dura labor de desgarrar carne, descienden como una tormenta de alas y chillidos penetrantes, desmantelando un cadáver con una eficiencia implacable. En cuestión de minutos, lo que fue un ñu, queda reducido a huesos blancos y limpios. Pero los buitres son mucho más que simples carroñeros. Son los grandes purificadores de la sabana. Al consumir la carroña que se pudriría bajo el sol abrasador, evitan que enfermedades mortales se propaguen entre las manadas. Antrax, botulismo, peste. Sin ellos, estos asesinos invisibles arrasarían la migración sin control. Para muchos depredadores, ver buitres girando en el cielo es una señal inequívoca. Hienas, chacales, incluso los poderosos leones, levantan la mirada.
Un grupo de buitres significa comida cerca. Son guías emplumados, marcadores silenciosos que revelan donde yace una oportunidad que, de otro modo, pasaría desapercibida. La migración amplifica su importancia. Millones de ñus y cebras avanzan a través de territorios salvajes, y donde hay vida, también hay muerte. Por cada caída, por cada cuerpo que queda atrás, los buitres llegan. Ellos aseguran que nada se desperdicie. Son los últimos guardianes del ciclo, transformando la muerte en sustento, cerrando el círculo eterno de la vida en la sabana. Las manadas han llegado al río. Durante días, han pastado con cautela en sus orillas, observando las aguas oscuras con orejas temblorosas y patas inquietas. Frente a ellas se extiende el río Mara, una cinta de vida que deben cruzar y un pasillo de muerte que lo custodia. Porque en estas aguas turbias acecha uno de los depredadores más antiguos y despiadados de África, el cocodrilo del Nilo. Algunos son más viejos que la propia migración. Gigantes de más de 5 metros, cuerpos acorazados inmóviles, suspendidos justo bajo la superficie. Para un ojo desprevenido, parecen simples troncos flotando. Pero detrás de esos ojos fríos, sin párpados, se esconde una paciencia pulida durante millones de años. Entonces, el momento llega, de golpe. Impulsados por la sed, el instinto, y la presión de miles detrás de ellos, los ñus avanzan. Una nube de polvo se eleva mientras las pezuñas retumban camino hacia la orilla. El río estalla en una tormenta de cuerpos. Miles se lanzan al agua turbulenta, cuernos y lomos apenas visibles mientras las olas rompen sobre ellos. Debajo, los cocodrilos atacan con una velocidad aterradora. Surgen desde las profundidades con las fauces abiertas, dientes como dagas de marfil que se cierran con una fuerza devastadora. Un ñu es atrapado por el hocico, otro es arrastrado por una pierna. El río se convierte en un escenario de violencia primitiva, salpicaduras y bramidos fundiéndose en un solo, frenético coro. El poder del cocodrilo no reside solo en su mordida, sino en su estrategia. Una vez que atrapan a su presa, inicia el temido giro de la muerte, una torsión brutal diseñada para desgarrar carne y derrotar cualquier resistencia. Para los ñus, las probabilidades son abrumadoras. Decenas de miles cruzan, pero incontables caen ante mandíbulas más antiguas que el tiempo. Y aún así, incluso aquí, la supervivencia es posible. La fuerza de la multitud simplemente supera a los depredadores. Muchos escapan, solo por ser más, infinitamente más. Los que caen, son reclamados por el río. El Mara, como las llanuras, exige su tributo por permitir el paso. Es el gran ecualizador de la migración, implacable, imparcial y eterno. Si el cocodrilo del Nilo es el asesino de los ríos africanos, el hipopótamo es el tanque acorazado. Una criatura tan enorme, tan territorial y tan impredecible, que incluso leones y cocodrilos avanzan con cautela a su alrededor. Durante la gran migración, los hipopótamos no son simples espectadores. Son los dueños de sus dominios acuáticos y a veces, peligros inadvertidos para las manadas que deben cruzar. A primera vista, un hipopótamo puede parecer casi cómico. Pero no confunda su fachada lánguida con docilidad. Cuando se siente desafiado, el hipopótamo se transforma en un coloso furioso. Capaz de embestir a velocidades sorprendentes y morder con una fuerza que podría partir un bote en dos. Para los ñus y las cebras obligados a cruzar ríos compartidos con cocodrilos e hipopótamos, el agua se convierte en un desafío multifacético. Un hipopótamo puede no cazarlos por alimento, pero cualquier intrusión en su espacio puede desencadenar una reacción violenta. El caos de pezuñas y salpicaduras provoca agresión. Algunos animales desafortunados, ya exhaustos por nadar, pueden ser golpeados o incluso ahogados bajo el peso de un hipopótamo enfurecido. Más allá de su temible reputación, los hipopótamos influyen profundamente en el ecosistema. Sus senderos excavan canales en las llanuras inundables, creando microhábitats para criaturas más pequeñas. Son fuerzas de la naturaleza.
protegiendo su territorio con la misma vigilancia con la que un león protege a su manada. En la infinita extensión del Serengeti, la vida es a la vez magnífica y despiadada. Por cada ñu que se yergue imponente, por cada cebra que salta con gracia, por cada león al acecho o águila que surca los cielos, hay un comienzo frágil. Recién nacidos que ingresan a un mundo definido por el hambre, la sed y la sombra omnipresente de la muerte. La temporada de nacimiento de los ñus marca la llegada de la vida. Cientos de miles de crías nacen en olas sincronizadas, transformando las llanuras en una guardería de patas temblorosas y cascos vacilantes. Las madres vigilan con una mirada eterna, alerta a los leones ocultos en la hierba alta, a las hienas patrullando los bordes de la manada. Los terneros, aunque torpes y frágiles al nacer, son instintivamente resilientes. En cuestión de minutos, se levantan sobre sus patas, aprendiendo a seguir el ritmo de la manada. La primera, crucial lección de supervivencia. Los potrillos de cebra llegan con la misma urgencia. Sus pelajes rayados, contrastando con la hierba dorada, ofrecen camuflaje y un vínculo visual con sus madres. Pero poca defensa frente a los depredadores que acechan la manada. Para las crías de los depredadores, la vida es igualmente peligrosa. Los cachorros de león, a menudo nacidos en madrigueras ocultas y aisladas, enfrentan amenazas constantes de manadas rivales y hienas errantes. Los cachorros de guepardo son aún más vulnerables, dependiendo completamente de la guía de su madre para evadir leones, hienas y águilas. El camino de la vulnerabilidad a la supervivencia está lleno de peligros. Las tasas de mortalidad son alarmantemente altas. Y, sin embargo, aquellos que sobreviven heredan el legado de su especie. Un legado escrito en instinto, coraje y la eterna lucha por la vida en la sabana africana. Entre el trueno de pezuñas, el rugido de los leones y la nube de polvo que cubre las llanuras. Un ejército silencioso e invisible hace sentir su presencia. Parásitos e insectos, moscas tsetse, garrapatas, mosquitos y un sinfín de diminutos organismos moldean la vida de cada criatura del Serengeti, desde la más pequeña gacela hasta el elefante más imponente. Las moscas tsetse patrullan la sabana con precisión letal. Su mordida es pequeña, casi imperceptible, pero transporta tripanosomas, parásitos que provocan la enfermedad del sueño en ungulados e incluso en humanos. Para los ñus y las cebras migrantes, la amenaza es constante, invisible y mortal. Las garrapatas, aunque inmóviles, son igual de implacables. Se incrustan en la piel, se alimentan de la sangre, transmiten infecciones y agotan la energía de huéspedes ya debilitados por los largos viajes. Leones, hienas, incluso guepardos, ninguno está a salvo. Los mosquitos y otros vectores de enfermedades añaden otra capa de peligro invisible. Los charcos efímeros que deja la lluvia se convierten en criaderos, llenos de larvas que pronto se transformarán en diminutas, pero letales amenazas. Y, sin embargo, la presencia de los insectos no es solo una maldición. Son indicadores de la salud ecológica, señales del patrón de lluvias, del crecimiento de la vegetación y hasta de la presencia de manadas migratorias, guiando invisiblemente a los depredadores. Al afectar los tamaños de población, ayudan a mantener el equilibrio entre depredador y presa. Los débiles, los enfermos, son más propensos a ser cazados, y los que sobreviven emergen más fuertes. Son los pequeños y silenciosos protagonistas, invisibles, sin quienes la intrincada red de la vida en el Serengeti se desmoronaría. En la vasta extensión del Serengeti y la Mara, el ritmo de la vida está dictado por el cielo. El sol africano, implacable e inmutable, se alterna con tormentas repentinas y torrenciales que empapan las llanuras, creando un pulso que mueve a millones de seres vivos. Durante la temporada de lluvias, las llanuras despiertan. La hierba crece alta y verde, los ríos se ensanchan y los charcos rebosan. Es un tiempo de abundancia, cuando nacen los terneros de ñu. La migración avanza con determinación, una marea de vida que responde a la promesa de alimento. Pero la temporada de lluvias es efímera. Pronto llega la estación seca, y con ella,
la dureza y la escasez. La hierba se marchita, tornándose un oro quebradizo. Y los ríos que antes fluían, se reducen a hilos poco profundos. Los pozos de agua, alma de las llanuras, se convierten en arenas de disputa feroz. Ñus y cebras avanzan hacia el norte, impulsados por el instinto, por la necesidad desesperada de agua y por la memoria de migraciones pasadas. Los depredadores acechan a los más débiles, atacan a los sedientos, a los rezagados. La estación seca es un juicio de fuego, una prueba incansable de resistencia, agilidad y supervivencia. Para los elefantes, la estación seca significa un esfuerzo monumental. Las matriarcas guían a sus manadas por llanuras resecas, detectando acuíferos subterráneos y antiguos cauces de ríos que aún conservan agua. Los hipopótamos se aferran obstinadamente a los pozos menguantes, y los cocodrilos acechan en los ríos turbios y poco profundos, su paciencia tan probada como la de las manadas migratorias. Cada criatura se adapta a las condiciones cambiantes, respondiendo con comportamientos perfeccionados durante milenios, equilibrando riesgo y recompensa en un paisaje que alterna entre abundancia y peligro. Cuando vuelve la lluvia, trae renovación y esperanza. Los ríos crecen, las praderas florecen, y la migración invierte su rumbo, siguiendo con asombrosa precisión el ciclo de la vida. Los depredadores siguen a las manadas, los terneros se fortalecen, y las llanuras se recuperan de las duras sequías. Estos cambios estacionales dictan el ritmo de la vida, moldeando ciclos reproductivos, estrategias de caza, e incluso las estructuras sociales de las especies que habitan el Serengeti. Para los sobrevivientes del cruce del río Mara, la Masai Mara ofrece un breve respiro. Un oasis de pastos exuberantes, seguridad temporal, y la promesa de alimento que las llanuras secas no pueden brindar. Lo primero que impacta a las manadas es la abundancia. La hierba se extiende alta y verde. Los terneros de Ñu tambalean sobre patas todavía temblorosas por el río, buscando a sus madres y bebiendo con ansias. Las cebras pastan con cautela, con la mirada fija en el horizonte, vigilando depredadores, mientras gacelas Thompson y Grant se mueven en arcos elegantes y atentos. Los depredadores, aunque momentáneamente superados en número por los sobrevivientes del río, nunca están lejos. Los leones patrullan los bordes de los pastizales, agazapados, músculos tensos, listos para atacar ante el primer descuido. Los guepardos se confunden con la hierba ondulante, acechando terneros o a los más débiles. Las hienas, astutas y persistentes, rondan los límites de las manadas, siempre al acecho. Para los herbívoros migratorios, la renovación es un delicado equilibrio entre descanso y vigilancia. Las madres cuidan de sus crías, pastando en grupos compactos para reducir la vulnerabilidad. Los terneros y potrillos practican maniobras evasivas, aprendiendo los sutiles ritmos de la detección de depredadores. La Masai Mara también ofrece un instante de armonía ecológica. Los elefantes recorren la sabana, derribando árboles y abriendo senderos que permiten a los herbívoros más pequeños acceder a pastos frescos. Las jirafas se alimentan de las copas de los árboles, podando ramas y moldeando el paisaje. Ríos y charcos se llenan, brindando agua esencial a la multitud de especies que comparten este refugio temporal. Mientras el sol se oculta bajo el horizonte, tiñendo el cielo del Serengeti de tonos carmesí e índigo, una transformación se apodera de las llanuras. Las sombras se alargan, la temperatura desciende, y el ritmo de la vida cambia. La vigilancia del día da paso a la astucia de la noche. Bajo el manto de la oscuridad, emergen nuevos cazadores, y la supervivencia exige un conjunto diferente de habilidades. Los leones, reyes del día, extienden su reinado a la noche. Silenciosos y deliberados, se deslizan entre la hierba alta, músculos tensos bajo sus elegantes pelajes. Sus ojos brillan a la débil luz de la luna, acechando a las manadas que se agrupan junto a los pozos de agua o pastan en claros. Para los leones, cazar bajo el manto de la noche maximiza su ventaja, envolviendo su sigilo en sombras. Los leopardos, maestros de lo invisible, prosperan en este mundo oscuro.
Solitarios y sigilosos, se mueven entre árboles y matorrales con la gracia del humo, acechando pequeños mamíferos, aves, incluso algún ternero despistado. Mientras leones e hienas dominan el suelo, los leopardos reclaman el espacio vertical, emboscando desde las ramas y desapareciendo antes de ser detectados. Su sigilo es inigualable. Las hienas, implacables oportunistas de la noche, ríen en la oscuridad. Sus clanes avanzan en olas sincronizadas, buscando alimento, cazando y probando las debilidades de las manadas. Su poder reside en la persistencia, una determinación inquebrantable de explotar las vulnerabilidades que la oscuridad oculta y amplifica. Incluso las especies presas se adaptan bajo el velo de la noche. Los terneros de ñu se agrupan junto a sus madres, temblorosos pero atentos a cualquier sonido. Las cebras, sensibles al más mínimo susurro de la hierba, mantienen formaciones compactas. El mundo nocturno agudiza los sentidos, magnifica señales sutiles que podrían pasar desapercibidas a la luz del día. La noche en la sabana es otro mundo. Un escenario paralelo donde la vida y la muerte continúan su ciclo implacable. Por encima de las vastas manadas de ñus, cebras y gacelas, los cielos y las llanuras se llenan de otra clase de migrantes, las aves. Sus movimientos estacionales están sincronizados con el espectáculo terrestre, tejiendo una historia paralela de resistencia, supervivencia y estrategia a lo largo del Serengeti y la Masai Mara. Desde los rapaces que surcan los cielos hasta los corredores incapaces de volar, estos viajeros alados son tan esenciales para el ecosistema como los gigantes que rugen sobre las praderas. En lo alto, cigüeñas y otras aves limícolas grandes planean sin esfuerzo sobre las térmicas, escaneando las llanuras en busca de alimento y señales de vida. Su migración refleja los ritmos de las manadas, siguiendo la lluvia y los pulsos de sus presas. La cigüeña marabú, con su enorme envergadura, puede cubrir cientos de kilómetros con mínimo esfuerzo, posándose solo para alimentarse de carroña o de pequeños vertebrados dejados por los depredadores. Desde lo alto, estas aves actúan como carroñeras y centinelas, detectando oportunidades y peligros con una perspectiva que ninguna criatura terrestre podría igualar. Los rapaces, incluyendo águilas marciales y batelers, patrullan los cielos con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada sombra, cada destello sobre las llanuras puede atraer su atención. Son cazadores en toda regla, con garras afiladas, ojos penetrantes y una velocidad de ataque medida en fracciones de segundo. Ni los ungulados jóvenes ni los debilitados escapan a su mirada. En el suelo, los avestruces reclaman un dominio diferente. Incapaces de volar pero extraordinariamente veloces, estas aves gigantes están diseñadas para la resistencia. Sus largas y poderosas patas pueden cubrir distancias a velocidades de hasta 70 km por hora, superando a la mayoría de las amenazas terrestres. Los avestruces no son meros observadores pasivos, pastan junto a las manadas, compartiendo el paisaje y participando activamente en el tejido vivo de la migración. El ñu es una figura emblemática de la sabana africana. La famosa población del Serengeti es la manada de herbívoros más grande de la Tierra, con un número estimado entre 1.3 y 1.7 millones de animales. Los ñus pertenecen a la familia de los antílopes y son nativos únicamente de los paisajes del sur, norte y este de África. Existen dos especies, el ñu azul o ñu jaspeado y el ñu negro o ñu de cola blanca. Las diferencias principales entre ellos se encuentran en el color y la orientación de sus cuernos. El ñu azul tiene 5 subespecies, Albojubatus, coxoni, johnstoni, mearnsi y taurinus, mientras que el ñu negro se mantiene como una especie única. El término, wildebeest, tiene origen holandés. Significa bestia salvaje o buey salvaje en afrikaans, reflejando la impresión de los colonos al encontrarlos por primera vez alrededor de 1700 en Sudáfrica. El nombre científico, conochaetes, proviene del griego, cono significa barba y cait denota cabello largo o crin, describiendo con precisión su apariencia distintiva. Los ñus tienen cabezas grandes, barbas peludas y un pelaje desgreñado. Ambos sexos poseen cuernos afilados que crecen hacia los lados y se curvan hacia adentro.
Los ñus son mundialmente famosos por su papel en la Gran Migración. Este evento anual es un viaje tan peligroso como espectacular. Manadas de ñus y otras especies recorren enormes distancias a través del Serengeti y la Masai Mara en busca de pastos frescos y agua. El trayecto sigue rutas ancestrales, grabadas en la memoria colectiva de estas criaturas. La migración no es solo un movimiento de animales, es un acontecimiento fundamental que afecta a todo el ecosistema de la sabana. Los depredadores, como leones y hienas, dependen de las manadas para alimentarse, mientras que los carroñeros se benefician de los restos. Además, la migración ayuda a dispersar semillas y a ciclar nutrientes, contribuyendo a la salud de las praderas. Así, la gran migración se convierte en una piedra angular de los procesos ecológicos y biológicos de la sabana. No todos los ñus migran. Por ejemplo, las poblaciones del área de conservación de Ngorongoro, en el norte de Tanzania, permanecen sedentarias. A pesar de su apariencia algo torpe, los ñus están diseñados tanto para la velocidad como para la resistencia. Capaces de alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora, son maestros en evadir depredadores. Su musculatura poderosa y sus extremidades fuertes les permiten escapar de los cazadores, viajando largas distancias con eficiencia extraordinaria, corren sin gastar más energía que la que emplean al caminar. Además, los ñus están equipados con adaptaciones que les permiten prosperar en el desafiante entorno de la sabana. Su sistema digestivo es altamente eficiente, capaz de extraer el máximo de nutrientes de los pastos que consumen. Esta eficiencia es crucial para mantener sus niveles de energía, especialmente durante la migración y la temporada de cría. La temporada de parto de los ñus es un evento extremadamente sincronizado. La mayoría de los terneros, alrededor del 80%, nacen en un corto periodo al inicio de la temporada de lluvias. Esta sincronización aumenta las posibilidades de supervivencia de los recién nacidos, abrumando a los depredadores con su número. También asegura que los terneros nazcan cuando hay pasto abundante para las madres lactantes. En el pico de la temporada, nacen alrededor de 8.000 terneros de ñu cada día, pesando entre 20 y 22 kilos al nacer y capaces de correr a los pocos minutos de nacer. Los ñus se alimentan principalmente de pastos. Tienen un hocico ancho y dientes incisivos diseñados para cortar hierbas densas y cortas. Esta dieta simple es vital para el ecosistema. Sus hábitos de pastoreo previenen el crecimiento excesivo de la sabana y promueven la biodiversidad. En zonas donde la hierba crece con rapidez, los ñus mantienen el equilibrio del entorno. Cada día, consumen más de 4.000 toneladas de pasto. El pastoreo de los ñus también influye en la distribución y comportamiento de otras especies. Al alimentarse en ciertas áreas, determinan la disponibilidad de recursos para otros herbívoros. Sus movimientos migratorios, impulsados en parte por la búsqueda de alimento, ayudan a distribuir nutrientes por toda la sabana. Los hábitos alimenticios de los ñus son, por tanto, fundamentales para el equilibrio y la vida de la sabana africana. Los ñus dependen profundamente del agua, una necesidad que determina gran parte de sus patrones migratorios. A diferencia de algunas especies de la sabana que pueden sobrevivir con poca agua, los ñus requieren acceso regular a fuentes hídricas. Esta necesidad los impulsa a emprender la gran migración, buscando zonas con agua suficiente y pastos frescos. El ñu azul, por ejemplo, bebe entre 9 y 12 litros de agua cada 1 o 2 días. Los ñus son el eje de la dinámica depredador-presa de la sabana. Su presencia sustenta a toda una gama de depredadores. Durante la migración, se convierten en objetivos principales para leones, leopardos, guepardos, hienas y cocodrilos. Esta relación es esencial para mantener el equilibrio natural de la sabana, regulando las poblaciones y garantizando la estabilidad ecológica. Un estudio reveló que, cada año, un promedio de 6.250 ñus se ahogan o son aplastados al cruzar el río Mara, mientras que otros 250.000 mueren durante la migración debido a depredación, hambre, enfermedad y agotamiento.
Los ñus son animales sociales que viven en grandes manadas, a veces con decenas de miles de individuos. Se comunican por la vista, el olfato y también mediante sonidos. Sus gruñidos y lamentos funcionan como señales, manteniendo cohesionada a la manada. Exhiben una inteligencia colectiva conocida como inteligencia en enjambre, un aprendizaje y toma de decisiones grupal basada en sistemas descentralizados y autoorganizados. Cada miembro interactúa con sus vecinos y con el entorno, generando un comportamiento grupal coordinado e inteligente. Este fenómeno se observa también en hormigas, abejas, aves y peces. A pesar de la ausencia de un líder único, las manadas de ñus pueden navegar grandes distancias, encontrar agua y alimento, y evadir depredadores. Esta coordinación surge de reglas simples seguidas por cada individuo, alinearse con sus vecinos y moverse hacia zonas con más miembros de la manada. Por ejemplo, al cruzar ríos, cada ñu se beneficia de las decisiones de los demás, aprendiendo de sus aciertos y errores. Este aprendizaje colectivo reduce los riesgos individuales y aumenta las posibilidades de supervivencia de toda la manada.